Muy buenas a todos, oyentes de Buena Tinta. Bienvenidos una semana más a este podcast que organizamos desde la Tinta de Almansa semanalmente para hablar de la actualidad local. Hoy estoy muy contento porque tenemos aquí a un gran amigo mío, un gran amigo de verdad, de corazón, y os quería comentarlo primero una cosa súper curiosa, vais a disfrutar mucho de él. Yo todas las mañanas cuando me despierto tengo la suerte de no madrugar mucho como lo hacen otros compañeros de la profesión, pero a mí me suena el despertador justo a las 7:25 de la mañana y lo que escucho es esta frase. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su cita con la información más cercana, la de su provincia. Es la voz de Carlos Javier García Vergara, nuestro invitado de hoy, periodista de mi quinta. Estudiamos la carrera juntos, vivimos en el mismo piso juntos durante un montón de años, somos amigos de la misma pandilla y bueno, más allá de lo buena persona que es y el cariño que le tengo, pues bueno, es un gran profesional que trabaja actualmente en Radio Nacional de España y en Albacete. Y bueno, vamos a comentar hoy con él pues la actualidad un poquito de Almansa y también vamos a hablar un poco de Albacete, las relaciones que tiene con la ciudad y un poquito de periodismo también. Entonces, pues nada, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, Víctor. La verdad es que sí que son muchas experiencias, muchos años conociéndonos, compartiendo momentos juntos y estoy muy agradecido que quieras contar conmigo para, bueno, debatir estos temas de actualidad, hablar de nuestro pueblo, de la vida de su gente, un poco de las noticias y pues bueno, de cualquier cosa que pueda resultar interesante para la audiencia. La verdad es que sí, y cuando nos juntamos Carlos y yo, pues bueno, podemos arreglar el mundo charlando de cualquier tipo de tema. Lo que estáis viendo, los que nos veis desde YouTube, es una foto tomada desde el aire del Castillo de Almansa, fotografía del ojo de dron. Un día que estuvimos ahí haciendo una entrevista y estábamos en un sitio que me encanta de Almansa y que también le encanta a Carlos, que es pues esa Casa Mora, que bueno, es la casa de Doñate, que es el olivo donde está en el castillo. Y bueno, ¿por qué te gusta tanto este sitio, Carlos? Cuéntanos un poco. Me parece un espacio de tranquilidad, no sé, me gusta mucho el escenario del castillo de fondo y en algún momento también el estar alejado del tráfico, del ruido, es una zona muy relajada, digamos, te permite estar también cerca de las pistas de atletismo para poder, pues yo qué sé, salir a correr, incluso alzar la vista y no ver tanto asfalto, llamémoslo así. A mí es una zona que siempre me ha transmitido tranquilidad aquí en Almansa. Sí, es bueno, tenemos algo que a lo mejor no valoramos mucho y es que tenemos, cuando la ciudad nos agobia, tenemos la posibilidad de salir y en cuestión de 5 minutos tenemos campo y yo creo que eso es algo a agradecer, ¿no? Aquí en Almansa. Sí, yo lo veo genial y es más, con la vida que hemos tenido durante tantos años también en Madrid, sí, creo que a ti, o a mí personalmente me pasaba, si pasaba una temporada relativamente larga en Madrid, como que el asfalto me quemaba, que esa cantidad de gente hacía que me sintiera como si fuera una hormiguita, necesitaba poner un poco de tierra de por medio y venir a Almansa con esas posibilidades de salir al campo, de, como decía, alzar la vista, poder ver un poquito más allá de lo que es el edificio de enfrente. A mí siempre me ha transmitido paz y me venía muy bien y claro, tener esas posibilidades de salir al campo, de dar vueltecitas por donde sea en Almansa es algo especial y es cierto que no lo valoramos y pienso que es calidad de vida. Sí, y además a ti que te encanta salir de ruta también para andar. Claro, estoy empezando ahora, que tampoco soy un rutero profesional, pero sí es cierto que el entorno de Albacete, Albacete provincia es muy bonito, mucho más de lo que pensamos y tenemos a escaso una hora, incluso algunos sitios a media hora, que son verdaderamente bonitos y ni siquiera lo sabemos. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a empezar ya, vamos a meternos en materia, queridos oyentes, queridas oyentes, como todas las semanas y como además esta semana estamos hablando cifras de récord en la Tinta de Almansa. En cuestión de 2 días tuvimos 25.000 páginas vistas, que yo creo que también es una cifra buenísima para una semana en la que la actualidad tampoco ha sido, digamos, rabiante, galopante, ¿no? Pero vamos a empezar con ello, ¿vale? Nos metemos en la Tinta de Almansa y lo que vemos en la portada es que, por supuesto, se ha presentado la programación de la recreación de la Batalla de Almansa 2025. Este año, aparte de que aumenta también la participación económica de la Diputación de Albacete, 25.000 euros y también pues el esfuerzo del Ayuntamiento de Almansa, vamos a verlo reflejado en bastantes novedades y en bastantes mejoras. Entre ellas destacamos que estos datos los dio Manuel Olaya, que como sabéis representante de la asociación 1707. Vamos a tener 400 recreadores, se espera, 7 piezas de artillería y una treintena de caballos. Eso a lo mejor la cifra baila un poquito de arriba para abajo y luego un invitado especial vinculado al mundo de Hollywood, que bueno, en los próximos días pues os contaremos un poco quién es para mantener la impresión mediática de la batalla un poquito más de tiempo. En líneas generales parece que la batalla sigue creciendo, que sigue siendo un atractivo turístico el que más turistas atrae a Almansa a lo largo del año y bueno, quería
quería preguntarle a Carlos, ¿tú cómo vives esos días? ¿También tenéis trabajo en Albacete en relación a la batalla o cómo funciona? Pues solemos venir en una de los dos pases de la batalla, en uno de los 2 días, sábado o domingo, si no me equivoco, que es cuando se suele organizar la recreación. Solemos venir casi todos los años una vez para cubrirla. O nos mandan a hacer algún directo, o simplemente sacamos declaraciones y hacemos alguna crónica de lo que es un poco el espectáculo. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en que es uno de los momentos, si no el momento más importante a nivel turístico de Almansa, y creo que eso también se ve reflejado en el impulso que hay este año, en las posibles novedades que van a poder meter y bueno, en la cantidad también de gente a nivel internacional de muchos países distintos que suele venir, porque el mundo de los recreadores es un mundo que tiene mucho tirón, Sí. ¿Cómo lo has vivido tú como vecino cuando vivías aquí? ¿Era un momento especial? ¿Ibas a bajarlo? ¿Va la familia? A ver, a mí me ha parecido siempre llamativo. Es cierto que no he sido una persona que habitualmente haya ido sí o sí todos los años, pero sí recuerdo el acercarme muchas veces con mis primos, con mis padres incluso, casi siempre con un paraguas, porque en esas fechas yo recuerdo que es muy habitual que te llueva en la recreación de la batalla, pero es algo muy llamativo y además creo que es incluso algo muy familiar. Por bélico que sea, es un momento familiar porque es muy llamativo también para los nenes. A mí me parece que junto con las fiestas de mayo es el momento más fotografiable, más grabable y más disfrutar a la vista. Y además lo tienes como antes a la de las propias fiestas, poquitas semanas antes. Y tú lo sabes también a nivel laboral, a nivel de curro que tienes esos días, es un pistoletazo de salida y un apretón que ya no para. Sí, es que no paramos. Además es que justo esas semanas son letales a nivel de trabajo. Una de las cosas muy curiosas que va a venir este año es que se va a traer el cañón que más capacidad de pólvora y más grande construido en la historia de España. Viene directamente desde la Real Fábrica de Artillería de Cantabria y solo se dispara en ocasiones puntuales, como en actos muy solemnes, y solo se va a disparar 2 veces, una vez en la primer pase de la batalla y otro el segundo el domingo, sábado y domingo. Pero bueno, creo que seguro que nos enteramos cuando lo disparan, eso seguro, ¿no crees? Yo imagino que no sonará simplemente como un mero trabuco, que va a ser algo que resuene por todo el pueblo, y más allá de lo importante, de lo relevante que puede ser que esté este aparato aquí, me da por pensar quién será la persona que tenga la enorme responsabilidad de dispararlo. Sí, porque si es el disparo de la batalla, ¿quién lo va a hacer? Claro, me imagino, bueno, ahora estos son elucubraciones. Claro, pero creo que me imagino que será alguien de estos responsables, ¿no? De Cantabria, ¿no? Que viene este pedazo de cañón. Entonces, bueno, esa es la programación así por encima. Además, también se va a hacer una cosa que yo creo que es muy bonita. Una de las cosas más interesantes que creo que se van a hacer este año como novedad en la programación de la batalla es que, fruto de la propia parroquia de la Asunción, que el año pasado hicieron una jornada de puertas abiertas que estuvo muy interesante, porque visitar el templo con todo el colorido que otorga la batalla es una oportunidad maravillosa. Pues esta misma parroquia, parroquianos feligreses, pues lo que van a hacer es llevar a cabo una representación de cómo el vitorero llegó después de la batalla y anunció el final de la misma. Entonces, bueno, recomiendo a todo el mundo que se lo apunte en la agenda, porque es algo que nunca se ha hecho y que va a ser muy bonito. No sé si tú sabías que además del vitorero fue más gente a anunciar el fin de la batalla. En teoría entiendo que sí, que lo que es la historia así lo decía, y es lógico, no solo una persona estaría contenta de que la guerra se terminara allí en Almansa. Al final ha calado como un evento importante para la historia de Almansa, pero en el momento no olvidemos de que tuvo que ser un drama para su población el estar colaborando con los batallones, dando su comida, dejando su espacio. Es nuestra historia, pero no olvidemos que la gente lo tuvo que pasar mal en esos momentos. Lo malo de la guerra para los pueblos no era que un ejemplo muy visual, que es el de Sátiva, ¿no? Que le prendieron fuego. No tenían miedo a que destrozaran la ciudad y les prendieran fuego. Lo que tenía miedo es que llegaba el ejército y toda la cosecha de ese año se iba con el propio ejército, por supuesto. Eso es. Entonces, bueno, así era por encima este análisis, esta promoción que hemos hecho un poquito del programa de la batalla
batalla, que lo sepáis que se ha hecho público y que bueno, que le echéis un vistazo porque viene con mucha fuerza este año 2025. Iniciamos también la semana con una noticia que ha tenido muchísima repercusión. Creo que antes llevaremos unas 12.000 lecturas de lo que es la noticia, que es el Camino de los Pandos. Por lo visto, un fondo extranjero está cortando los caminos y no está dejando pasar a la gente. No sé si te has enterado un poquito del tema, Carlos. Sí, además lo comenté con mis compañeros ayer en la emisora a principio de semana porque lo leímos en La Tinta y a mí me pareció muy curioso. Lo primero, yo me planteo, ¿se puede impedir en un camino público el acceso a alguien? Eso como capítulo número 1 se ve. Sí. ¿Es algo que se puede hacer? Porque yo creo que no. No se puede. Partamos de la base que no se puede. Y después continuamos con el punto número 2. Se supone que se estaba pidiendo la documentación a los vecinos que pasan por allí. ¿Quiénes son los únicos que pueden pedir documentación? ¿O para quiénes los vecinos estamos obligados a mostrarla? Para los agentes de la ley, simple y llanamente. No para una empresa privada en ningún caso. Por lo visto, según denuncia la Asociación Naturalista de Ayora y el Valle, pues como dice Carlos, ha habido bastantes viandantes que se les ha exigido el DNI, incluso se les ha hecho fotografía a estos transeúntes, y entonces pues esta asociación lo que ha hecho ha sido presentar un escrito de denuncia por registro de entrada al ayuntamiento, un registro de entrada al ayuntamiento pidiéndole acciones. Según el catastro, el camino es público y además lleva conectando ahí varias localidades desde hace tiempos inmemoriales, que se dice. Entonces, bueno, tendremos que llevar cuidado porque aquí se presenta un debate, ¿no? Que es, ¿qué preferimos? ¿Fondo extranjero de inversión para que desarrolle tal o preferimos quedarnos con nuestros campos? Yo entiendo que lo deseable, si económicamente es viable, que también hay que ver si la deseabilidad va de la mano de la viabilidad, sí, es que sean empresas cercanas a los propios vecinos los que puedan explotar económicamente sus tierras. Otra cosa es que o no haya iniciativa o no haya capital. Entonces yo puedo entender y puedo ver como positiva en algunos casos la apertura a fondos privados. La cosa es que los fondos privados se excedan o hagan cosas que aborden la legalidad, como podría ser que sea esta situación. Entonces, yo tengo ganas de seguir viendo o enterarme un poco más de qué es lo que está pasando, cuál es la empresa, el sector de la empresa, cuánto tiempo lleva operando para poder establecer un contexto un poquito más amplio. Porque así, que te digan, oye, están diciéndole a los vecinos que no pasen por este camino por el que están pasando de toda la vida y además les están viendo la documentación, pues rechina. Claro. Añado a esto, y esto es un postdata y ya lo analizaremos, según me han llegado informaciones, el ayuntamiento ha cedido esta misma semana, ha regalado, entre comillas, para que nos enteremos, 38,5 hectáreas de terreno también en esta zona a un particular. Ya veremos. Esto, como os digo, es un postdata y adelantaremos un poquito la información porque todavía no lo he investigado lo suficiente. Vamos con otro tema. Durante estas últimas semanas ha habido bastante recorrido, ¿no?, del proceso judicial en el que se ha visto inmerso el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero. Tú abriste con ello en varios informativos. Es un tema espinoso. Bueno, más que espinoso, complicado de explicar, ¿no? Algo complicado, sí. ¿Por qué se le acusaba a Cabañero de prevaricación? Algo que luego ha salido totalmente indemne. A ver, Cabañero llegó a la Diputación como presidente en el año 2015. Partamos de esa base. Al muy poquito de llegar, se sustituyó al jefe del servicio de la Diputación de Prevención de Incendios, lo que serían los bomberos de la Diputación de Albacete, el CPI. Eso es, las siglas son el CPI. Se sustituyó. Bueno, aquí la cosa es que se le pedía, incluso Fiscalía, la Fiscalía pedía 11 años de inhabilitación para ejercer cargo público a Santiago Cabañero porque le imputaban prevaricación administrativa en esta decisión. Se supone que existía un acuerdo marco en el cual estas plazas de jefe del CPI se deberían de sustituir por concursillo, digamos que por méritos, etcétera. Sí. Sin embargo, en este caso se sustituyó pues de una forma distinta. Fue más llamémoslo una selección de confianza, entre muchas comillas, que no es no es el concepto exacto, pero para que se entienda un poco. No era algo prohibido, pero había un acuerdo marco que digamos recomendaba que se hiciera de otra forma. Por esta razón, desde el Sindicato de Bomberos se propuso esta denuncia, ha tenido recorrido, la Fiscalía también digamos que se personaba y a partir de ahí
pues se produjo todo este juicio que duró algo más de una semana y que tuvo una resolución muy rápida. En exactamente una semana se resolvió que Santiago Cabañero no era culpable de prevaricación administrativa. Previamente a todo esto, el Partido Popular, cuando estuvo en la presidencia de la Diputación, con Paco Núñez de presidente de la Diputación, eso es, se produjo un cambio en este mismo puesto, el de jefe del SPI, de una forma exactamente igual. Esto no quiere decir ni que uno lo hiciera mal ni que el otro lo hiciera mal. Yo ahí no me estoy metiendo y en base a lo que es el fallo del fiscal, no hay prevaricación. Por tanto, no la debería de haber habido en el caso previo tampoco. Pero la presidencia de Paco Núñez cambió de la misma forma al jefe del SPI. Entonces, desde el Partido Popular sí que es cierto que se hicieron distintos llamamientos con el paso de los años al PSOE, apuntando a, oye, nosotros hemos tenido ciertos problemas porque también se les inquirió en algún momento, esto puede ser algo que os traiga algún problemilla legal, tener cuidado. Ahora esos avisos se estaban reflejando hacia el Partido Socialista por lo que había pasado. Digamos que ese es el marco. Se ha llamado a declarar a ambos jefes del SPI, se ha llamado a declarar a parte de la Diputación, vicepresidente, Santiago Cabañero, etcétera, y al final con todos los testimonios esto es lo que se ha establecido. Dentro, alguna incongruencia de alguno, pruebas que no estaban presentadas que aparecieron después y a gente se la habían olvidado, pero bueno, el resultado final es que por esta situación y por un cambio que no era ilegal, sino que no era el más adecuado, se imputa a Santiago Cabañero. Y bueno, como decimos, la justicia le ha dado la razón y bueno, ya se pasa de página porque realmente todo lo que venía relacionado a informaciones de la provincia durante todas estas semanas se han visto un poquito empañadas por eso. Y realmente la Diputación, tú lo sabes perfectamente, que me acabas de decir que esta mañana venías de estar ahí en una rueda de prensa de una presentación de proyecto. Pues es una actualidad que todo el rato continuamente nos está dando noticias. Sí, inmensa mayoría de obras que se pueden hacer en los municipios provienen de fondos que se canalizan a través de Diputación, y sin ayuda de Diputación los municipios podrían hacer mucho menos de lo que hacen. Totalmente, y cuanto más pequeño sea el municipio, más importante. Más ayuda hace falta, eso es. Y bueno, y aquí en Almansa últimamente la ayuda de la Diputación es vital para desarrollar casi todo, partiendo de ese plan de sostenibilidad turística que si no nos llegan a poner, yo creo que eran 250.000 euros, no lo podíamos haber financiado, una locura. O sea, la ayuda que está teniendo la Diputación con Almansa me consta que tanto ahora como antes es excelente. Pasamos a otra noticia, en este caso sucesos. Sucedió el domingo, sobre las 2:25 y 24. Muy poquito antes de comer. Sí. Eso era más o menos la hora de comer, estaba todo el mundo en su casa y en la calle San Crispín, con la calle Monte Alegre, hay un choque terriblemente violento entre dos coches y gracias a Dios, de los 3 heridos que fueron trasladados al hospital, no hay ningún herido de gravedad, digamos. Pero bueno, yo sé que tú estabas por ahí porque eres vecino de la zona. Coméntanos un poco cómo sucedió, cómo lo viviste. No vi el accidente, pero a los 5 segundos estaba asomado a la ventana porque fue exactamente en la esquina de mi casa, la que da mi ventana. Sí. Entonces se escuchó un ruido fuerte, no terriblemente fuerte, pero fuerte. Yo pensé que un coche se había empotrado con uno de los cubos de basura que había en esa esquina y saqué la cabeza para mirar. Y en ese momento sí vi un coche con el morro totalmente reventado y otro que había dado un trompo. Se había pasado al otro lado de la calle y estaba girado de sentido. No boca abajo, sino girado de sentido, mirando hacia donde no debería de mirar. Claro. Entonces, lo que parece que sucedió es que un coche se saltó un stop y otro que llegaba desde... A ver, pongámonos en situación para imaginar lo que son la circulación de los coches. Uno que bajaba desde la corredera en dirección San Crispín. Eso es, sí. Ese se habría saltado un stop y se habría chocado con un coche que llegaba desde el parque de Pedro la Mata. Este segundo coche iría muy rápido y no habría sido capaz de frenar a tiempo. Claro. Hubo un choque y, bueno, al final lo que tú comentabas, 3 heridos, una chica menor de edad, no sé si tenía 13 años, me quiere sonar, que fue un poco lo que más, a mí lo que un poco peor cuerpo me dejó en el primer momento, porque todo el mundo pudo salir por su pie,
se les pudo ver perfectamente salir, pero la chica se tuvo que tumbar muy rápido en el suelo y yo me asusté un poco. Claro, yo me asusté un poco. Básicamente de que el golpe es muy fuerte, es un sustazo y te puede dar una bajada de tensión. No, claro, por supuesto, o incluso el propio impacto del coche, también, que no se te haya roto nada ni heridas, pero claro, puede ser un shock al cuerpo. Lo confirmé con fuentes policiales, porque cuando la liebre echa a correr en tema de sucesos con el 112, que es algo que pues los que trabajamos en la profesión lo sabemos, el 112 da el aviso público y todos los periódicos lo rebotamos, porque al fin y al cabo es una nota. Pero muchas veces esa información viene o mal actualizada o de una manera que puede llevar a la confusión. Lo contrastamos con fuentes policiales y nos, como digo, 3 heridos, múltiples contusiones, pero que la misma noche ya se les había dado el alta y que no había pasado nada. Es importante decir esto también, porque es que aparte de que ese cruce a lo mejor es peligroso normalmente. Sí, ha habido varios accidentes ahí, claro, ya. Hay poca visibilidad. Yo soy muy partidario de que en las esquinas no puedan aparcar coches, en general. También estoy de acuerdo, sí. Porque en esas esquinas como que es difícil ver el que va a salir, ¿no? Además se coge velocidad. Esa calle, bueno, yo me imagino que la policía, no le voy a decir yo nada a la policía que no sepa, evidentemente. Pero bueno, lo decimos porque ¿qué opináis los lectores, también los oyentes, sobre este cruce de ahí? Pero que es importante señalar que en Almansa, a lo largo del año solo hay 12 accidentes con heridos que requieren atención. Entonces estamos en unos números bastante decentes y que la gente, como que lo que se dice es que aquí todo el mundo va rápido, nadie respeta la normativa de tráfico, pero creo que todo lo contrario, ¿vale? Creo que somos una ciudad bastante respetuosa en ese aspecto. Sí, en proporción con lo que es la cantidad de habitantes de Almansa, no me parece en absoluto una cifra alta. En absoluto. Y ya si comparamos con otra ciudad más grande, rollo Albacete, o es que aquí se circula bastante mejor, ¿no? Y mira que Albacete no es de las peores ciudades en las que yo he estado a nivel de tráfico, pero obviamente en Almansa no te diré que hay más cabeza circulando, pero quizás sí. ¿Cuál crees que es la ciudad que hayas estado aquí de España que digas es que es la peor que se conduce? Uf, que en Madrid es mucho Madrid, ¿eh? Sí, en Madrid es mucho Madrid. Pero mira, intentando sacar el foco de la mala conducción fuera de España, Italia es terrible. Italia es terrible. Sí. Además, no hay un conductor que no esté enfadado. Que sí. No hay un conductor que no esté enfadado. No, yo recuerdo una situación y estuve ya hace bastantes años en Italia, pero fui con 14, 15 años con mis padres y con parte de la familia 4 o 5 días. Y era terrible porque los propios conductores, a quien se paraban un semáforo en rojo, lo cosían a pitidos. Era increíble, no respetaban los semáforos. Una barbaridad. Parece el Cairo, ¿eh? Una barbaridad. A mí me sorprende mucho de Italia el hecho de que los policías, tú los ves y no transmiten para nada la autoridad de los que tenemos aquí. O sea, y los policías son chavalitos ahí con un peto amarillo y que, bueno... Bueno, pero los chavalitos crecerán y se convertirán en policías de enjundia, imagino yo también. Además, lo que decías de Madrid, a mí me pasa que como viajo mucho a Segovia, el camino de aquí hasta pasar Rivas hacia Madrid es un remanso de paz, o sea, vas súper tranquilito. Y es pasar Rivas hacia Madrid y te pones ya de los nervios. O sea, bienvenido al Serradero. Sí. Bueno, venga, continuamos con más temas. En cuanto a política, a la oposición, esta semana el Partido Popular, sabéis que la semana pasada tuvimos aquí al portavoz del Partido Popular de Almansa, Javier Sánchez Rosselló, y oye, la cosa va de Javis, ¿eh? El primer día Javier Boj, luego Javier Sánchez y ahora Carlos Javier García Vergara, ¿eh? ¿Quién será el siguiente, Javi? Bueno, el siguiente me comprometo de verdad que sea una mujer y vamos a intentar mantener la paridad en la gente que venga aquí a charlar. Bueno, volvamos al tema. El Partido Popular propone cubrir parcialmente la grada de las pistas de atletismo. Esta iniciativa responde a las demandas de las familias de jóvenes deportivas de los clubes de aquí de Almansa. Nosotros íbamos mucho ahí también, en verdad, a pasar el ratillo. Antes me lo decías, que es un sitio que nos gusta, de las gradas de la pista de atletismo, pero no sé cómo, como vecino de aquí de Almansa, Carlos, ¿cómo valoras el hecho de esta propuesta? A ver, no tengo ni idea de nivel de presupuesto que puede suponer. No sé cuál será la verdadera necesidad de ello. Lo que sí veo es que la grada de las pistas de atletismo muy amplia y no se suele llenar prácticamente nunca. Quizá pueda tener algo más de sentido si lo que se quiere es proteger a los padres, familias que vayan a ver algún partido de fútbol o algún entrenamiento de los hijos, el cubrir solo una pequeña parte, porque cubrirlo todo no sé, no lo termino de ver.
a menos que quieras adecentar de una forma distinta las pistas para albergar algún tipo de prueba, algún certamen un poquito más especial, que yo ya no sé si va por ahí la idea del Partido Popular. A mí, siendo sinceros, me parece la típica propuesta de la oposición lleva cosas a los plenos, las mociones que se presentan por parte de la oposición son dos cosas, o pedirlo porque es imposible, o pedirlo porque ya se va a hacer, entonces te apuntas el tanto. Entonces yo no sé hasta qué punto esto es necesario ahora mismo, actualmente. Yo no me he puesto a hablar con familias, no tengo a ningún primo pequeño tampoco participando en deportes ni nada por el estilo. Entonces, ¿para mí es necesario? Pues yo creo que no. A mí me gusta además la estética de la grada así al aire libre. Pero oye, si hay un grupo de gente que lo ha pedido, habrá que ver sus razones también. Va bastante gente, porque yo sabes que vivo por la zona ahí de las huertas y cuando saco a la perrita a pasear, sobre todo los sábados por la mañana, hay un buen grupo de padres y madres viendo el fútbol, fundamentalmente fútbol. Pero no sé hasta qué punto a lo mejor esto es necesario. Y luego está ese argumento que es el de siempre, ¿no? Habéis tenido 16 años para hacerlo, ¿por qué lo pedís ahora? Que tampoco es por meterle caña aquí al PP, pero madre mía, me parece una propuesta un tanto... Ya, a nivel de instalaciones deportivas, a lo mejor hay otras que sean algo más relevantes o que se necesitan más. Lo primero es hacer esa actuación integral, ¿no? En las piscinas cubiertas, que hay como una especie de que en las vigas de arriba, pues el hormigón que se pone para ensamblarlas, pues está haciendo que caigan pedazos y por eso está ese parche, ¿no? Por ejemplo, luego está el pabellón, que también hay que mirar esas goteras. Claro, estaba pensando sobre todo en el pabellón por los problemas recurrentes que ha tenido y ya hemos visto que en algún momento de lluvias más o menos potentes se pueden reproducir otra vez. Ya no hay un equipo de baloncesto en escalafones altos a nivel de liga, pero hay que mantener ese servicio en buenas condiciones. Y voy a abrir un melón. ¿Por qué tenemos que cubrir las pistas de atletismo cuando tenemos un campo maravilloso que se llama Paco Simón, que es de propiedad municipal, tengo entendido? ¿Por qué no se hacen ahí los partidos los días que pueda llover? O sea, a lo mejor estoy abriendo un melón. Por cierto, tú fuiste speaker de la Audi Almansa. Yo fui speaker durante una temporada, durante la temporada 2021, la primera del COVID. Yo creo que sí, yo creo que fue esa. Una experiencia, bueno, agradable. Yo disfrutaba con el equipo, pero no fueron los mejores momentos del equipo. Para nada, qué temporada más dura de ver. Yo me acuerdo que había algunos días. Los primeros partidos les costó marcar gol una locura. Lo indecible. Pasaron muchas jornadas sin marcar gol y creo que esa fue la que luego nos salvamos porque el San Clemente llegó a ganar en el último partido. Así nos salvamos al final. Pero bueno, estábamos hablando, perdona, acabo de perder el hilo, sobre la titularidad pública del Paco Simón y que hicieran dentro los partidos. Entiendo que para intentar proteger el césped, que tampoco ha estado en el mejor de los estados, valga la redundancia, muchas veces. Pienso. Vale, puede ser, ¿eh? Yo realmente no es que quiera meter aquí... he abierto un melón. Creo que esto no se habla normalmente, lo del hecho de que el Paco Simón sea público, que no sea de la Audi Almansa, que todos la apoyamos, que todos queremos que ganen, pero si a lo mejor se nos está quedando con todas las instalaciones deportivas, que creo que tampoco es el caso, es que tenemos de todo. O sea, claro, eso pensaba. Antes de construir cualquier otra cosa, sí, utilizas el Paco Simón, por supuesto, pero es que hay varias pistas de fútbol, de césped natural, de césped artificial, las pistas de atletismo están arregladas hace poquito tiempo, entonces no debería ser necesario más. De césped artificial. Yo creo que eso también es una joya de Almansa, que deberíamos subrayar la cantidad de instalaciones deportivas que tenemos, que podemos, no es una excusa, no tener instalaciones. No, en absoluto. Y para resaltar también la piscina de verano que tenemos, que es la envidia de los pueblos alrededor. Totalmente, hay gente de Bonete, de Alpera, de Montalegre, anda, que no vienen a disfrutar de la piscina durante los veranos. Un baño natural en la Balsica de Ayora, eso también sienta muy bien. Sí. Es un entorno distinto. Igualmente agradable, pero es distinto. Total. Seguimos, ya que estábamos hablando del Paco Simón, que además se ve aquí en la imagen de detrás del castillo. Me decía Carlos, va a parecer que estamos levitando. Pues sí, totalmente, estamos así como suspendidos en el aire. La Audi Almansa se metió en un lío la semana pasada porque recibió la visita del Motilla y se puso 2-0 por delante y les acabaron remontando 2-3 en el minuto 50. Además no marcó gol Víctor Martí, que es un viejo conocido. Sí.
Y qué jodienda, porque claro, a partir del minuto 50 no se volvió a jugar, porque estos del Motilla eran todos unos veteranos y dijeron, nada, que hemos remontado un 2-0, aquí no se juega nunca más. Y está en una situación medio complicadilla, porque seguimos en los puestos de arriba, mantenemos el tercer puesto, pero ya se nos descuelgan un poco los dos de arriba, sobre todo el San Clemente, que está arriba, que está intratable esta temporada. No sé si estás siguiendo tú un poquito ahora mismo. No estoy siguiendo todas las jornadas, pero sí sé que el Almansa estaba en buenos puestos y con una racha que no era mala. Sí es cierto que la división en la que se está ahora mismo no hace honor a la U de Almansa, y todo lo que no sea un ascenso pues es no conseguir el objetivo. Pero bueno, partidos así, cualquier derrota en casa duele. Si te vacuna un exjugador que ha estado también tanto tiempo como Víctor Martí, si te deja remontar, no es un buen resultado. Y bueno, a ver, al final... En el fútbol todos son rachas y son tendencias. Un partido no tiene por qué hacerte entrar en una mala tendencia, pero si no estás centrado mentalmente, si te falta algo a nivel físico, si muchas lesiones, sí puedes entrar un poquito en un pozo. Tendrán que espabilar. Yo creo que los playoffs los vamos a jugar, pero este último partido yo creo que nos vamos a acordar de él. Aunque se puede arreglar mucho este fin de semana, porque visitan al Sporting Alcázar, que estamos hablando que es el segundo clasificado, o sea, un rival directísimo. Directo totalmente. Está a 5 puntos del Almansa, pero bueno, si los recortamos, bienvenidos sean. El San Clemente perdió, que yo creo que... no sé si me la juego al decirlo, pero creo que es la primera vez que pierden toda la temporada, como mucho será la segunda, ¿eh? Están en un estado de forma este equipo bestial. Entonces se suma a esa razón que el Sporting Alcázar va a querer ganar, porque va segundo y quiere recortar algún puntillo, pero bueno puede ser una buena oportunidad para el Almansa volver a reengancharse, no permitir que un mal resultado les trunque la tendencia. Y que sobre todo el Almansa se está forjando a base de la cantera estas 2 últimas temporadas, y es un equipo más almanseño que nunca, digamos. Eso puede ser un aspecto positivo, si se puede decir que estar en una división inferior puede tener algo positivo, y es que si no tienes la exigencia de ganar y ganar y ganar, o de mantenerte arriba, puedes darle minutos a los chavales de la cantera. Total. Que al final... Creo que en clubes humildes como el Almansa, que no tienen un presupuesto desbocado ni mucho menos, lo que hace que un proyecto deportivo y futbolístico sea sostenible es que haya movimiento de cantera y que la gente de casa te pueda solucionar la papeleta y sujetarte el equipo. Entonces, este año el núcleo del Almansa es gente de aquí, del pueblo. Maravilloso, que empiecen a crecer a partir de ahí. Seguimos con deportes, porque también tenemos al baloncesto más almanseño que nunca, aunque ya no se llame Almansa el equipo, pero Rado Pacolo volvió a la senda de la victoria el pasado fin de semana. Se mantienen muy fuertes, actualmente en la 4ª posición. Y este fin de semana se enfrentan al líder, que es el Daimiel, un encuentro con sabor a revancha después de que nos eliminaran en la Copa. Me gusta preguntarle a la gente sobre la transición que está viviendo el club de baloncesto Almansa, que pasa de ser un emblema prácticamente a nivel nacional, de conseguir tantos ascensos seguidos, ser un ejemplo a nivel de baloncesto a nivel nacional, a un proyecto local con un rebranding radical. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te parece? Yo pienso que el CB Almansa hizo historia, al menos historia para nosotros, y dentro de lo que es los seguidores del baloncesto a este nivel deberían de considerar historia absoluta lo que hizo, pero creo que no era sostenible que un club con el potencial económico limitado que tenía el CB Almansa se mantuviera tanto tiempo. Es una lástima tremenda, porque descendieron sin haber perdido en la cancha. Y eso es así. Pero es que no se podían mantener. Partiendo de eso y de que finalmente el proyecto se demostró que no podía sostenerse en el tiempo ni económicamente, la iniciativa de Rado Pacolo me parece muy bonita, y me parece que es lo que necesita el pueblo para que el baloncesto pueda seguir funcionando a una escala inferior, poco a poco, volviendo a meter, por lo que hablábamos también del trabajo de cantera, de la gente de Almansa, que vuelva a tener un espacio que quizá en el CB Almansa no tenía,
o sin quizá, porque no lo tenían. Y sí es cierto que es un cambio muy grande respecto a lo que había. Y no sé qué tal lo estará llevando el aficionado de diario, el que baja siempre a la Bombonera. Pero yo creo que es algo muy positivo, que haya aparecido algo así en el pueblo después de un chasco tan grande como la desaparición, llamémoslo así, del CB Almansa. Sí, es algo muy positivo a nivel deportivo, a nivel social y a nivel de formación de los chavales en la actividad deportiva. Yo creo que la afición está muy contenta porque se está regalando baloncesto y además de nivel, está en primera nacional masculina de la Federación Española de Castilla-La Mancha de Baloncesto, pero ahí están en los primeros puestos. No sé si el objetivo, tengo entendido que a lo mejor no es ascender ya tan pronto, asentar un poquito el proyecto, pero yo les veo como un tiro. Además tienen equipos para todos los gustos y colores, niños, niñas, mayores, más pequeños, el 3x3, que dentro de poco también vamos a tener aquí en Almansa noticias importantes sobre eso. Entonces a mí me parece que chapó. Sí, además ves que hay gente involucrada en lo que es la dirección, organización del equipo, que es gente que tiene más o menos nuestra edad y que ha estado jugando también de chavales, que tú dices, conoce lo que es el baloncesto del pueblo. Pueden salir las cosas mejor o peor, pero yo sé que tiene espíritu de baloncesto y ahí está currándoselo. En efecto, ADN baloncesto todos. Y les pido perdón, bueno, les pedimos perdón porque los viernes por la noche vamos a jugar ahí al pabellón, poco se habla de eso y les echamos siempre de su entrenamiento, bueno, porque eso nos toca ya cerrar el pabellón a nosotros. Bueno, a ver, las viejas glorias también, aunque sea en otro deporte, necesitan poder disputar algunos minutos, si no la máquina se oxida, hay que jugar un poco. Sí. Poco se habla también de cómo de los cañeros que éramos nosotros jugando al fútbol, porque éramos defensas centrales, pero vamos, no es que fuéramos fútbol champán que se dice ahora, precisamente. No éramos fútbol líquido, no, era fútbol del siglo XX, de verdad, eso era fútbol del siglo XX. Pero bueno, cada uno tenía unas armas y había que utilizarlas, ¿no? Total, o sea, nuestra arma era o balón o jugador y... Te diría que nuestra arma era la sobriedad sobre el campo, que cada uno la entienda como quiera. Bueno, ya cerramos el capítulo de deportes. Os quiero recordar dos cosas antes de empezar a hacerle unas preguntas más a nivel personal a Carlos, porque a nivel de periodismo creo que es muy interesante que nos comente pues cosas a nivel de su profesión. Os quiero recordar dos cositas. El viernes pasado el coro del coro musical del Príncipe de Asturias fue a cantar al hospital con motivo del Día del Cáncer Infantil. Os recomiendo que os paséis por nuestro canal de YouTube o por nuestras redes sociales, que tenéis ahí los vídeos de la actuación al completo, dirigida pues por Juan Rafael Hernández Bravo, y bueno, y que fue muy bonito, realmente fue muy emocionante. No lo dije en el podcast de la semana pasada y os lo quería recomendar en este. Y por otra también, que este domingo a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almansa se va a otorgar el título de hijo adoptivo a Fernando Lamata. ¿Tú conoces algo de Fernando Lamata, Carlos, o te explico? Pues conozco el nombre, fue consejero, si no me equivoco, pero no lo ubico temporalmente y bueno, a ver, partamos de la base de que un reconocimiento a un almanseño por el trabajo que ha hecho siempre es algo positivo, pero yo y quizá la audiencia pues necesitemos o nos venga bien un poquito de información. Somos jóvenes para realmente conocerlo de una manera directa, pero digamos que Fernando Lamata fue el principal hacedor del hospital de aquí de Almansa. Cuando se estaba exigiendo aquí que se nos hiciera el hospital, pues él, a raíz de sus cargos en la Junta de Castilla-La Mancha como consejero de Sanidad, también fue vicepresidente, también fue secretario del Ministerio de Sanidad. O sea, el currículum es abrumador, el de Fernando Lamata. Y evidentemente el apellido no suena mucho porque su padre era Pedro Lamata, que bueno, os recomiendo para que lo conozcáis un poquito más, que hoy mismo, si estáis escuchando esta entrevista el sábado 22 de febrero, hemos publicado una entrevista en exclusiva con Fernando Lamata que os va a encantar. Es una figura que de verdad creo que tanto Almansa como Castilla-La Mancha e incluso España deberíamos tenerle muy en estima y muy agradecido por su labor que ha desarrollado por la sanidad pública a nivel nacional. Y estamos hablando de un tío que defiende la situación de la sanidad pública, tanto vacas gordas como vacas flacas, y le da igual quién gobierne, que eso es algo muy de agradecer. Tema sanitario es un melón también. Escuché la primera entrevista en la que se abordaba, si no me equivoco, bastante con Javi Boj. Sí. Y por supuesto que el cuidado de la atención sanitaria pública
tiene que ser uno de los pilares de la sociedad española. No pasa el mejor momento ahora mismo. Creo que es algo más o menos extendido en todas las comunidades autónomas. Eso no quita que se tenga que mirar también a casa y lo que se puede hacer mejor y dónde están los problemas. Ya que has sacado el tema, se lo prometí a la audiencia que todos los días vamos a hablar un poquito sobre ello. Las voces críticas apuntan, y yo es algo que es un discurso que compro bastante, que se está intentando centralizar de nuevo los servicios y que Almansa y Ellín pierdan servicios para que se pongan en Albacete. Entonces yo te quería preguntar, ¿estás al tanto de cómo está el servicio ahí en Albacete, en el Chúa y en todos estos complejos? Allí tienen problemas muy serios con las urgencias hospitalarias. Hay unas obras de una ampliación muy grande del Hospital General Universitario que se están retrasando bastante tiempo. Son muy grandes, es prácticamente doblar la capacidad y la dimensión del hospital, pero están tardando mucho tiempo. Y no sé si habrá visto la audiencia alguna imagen que se han hecho bastante virales últimamente de los pasillos de las urgencias, de una barbaridad de camas en las urgencias. Eso no pasa un día o dos. Tampoco voy a garantizar que pase todo, porque no estoy allí todos y no debería, pero es algo más o menos común. Allí las urgencias sanitarias están desbordadas. Y creo que tienes razón en el tema de la centralización de los servicios, pero igual que se centralizan los servicios de Ellín y de Almansa hacia Albacete, los de Albacete se pierden para centralizarse a zonas más cercanas a Madrid o a las grandes capitales. Claro, y es que es lógica pura. Si derivamos 10 pacientes de aquí de Almansa a Albacete y en Albacete ya están desbordados, es que lo que estamos generando es más colapso. Sí, es una bola de nieve, al final es una bola de nieve y hay que ver si el problema es económico, de presupuesto, si el problema es de falta de profesionales, que pueda haber un poco de las dos cosas. 2 anestesistas hay actualmente en el hospital de Almansa. A mí me suena poquísimo. Es sostenible totalmente y no es cuestión de colores políticos. Es que me da mucha rabia este tema, me empiezo a enfadar porque no puede ser que cuando gobiernen unos se le critique y cuando gobiernen otros no. Es puro yugo partidista. La gente se pone un velo en los ojos con las siglas del partido. Sí, totalmente. Y es algo de criticar esté quien esté y es algo para manifestarse, sea contra quien sea. Sí. Y así es la situación. Lo que dicen mis amigos, los pensionistas, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, pues lo mismo pasa con la sanidad. Tal cual. Por supuesto. Bueno, ya hemos cerrado aquí el tema de la actualidad local y como os decía, me gustaría que ahora esta nueva fase del podcast pues le preguntemos a Carlos pues sobre la profesión. Yo creo que siempre es muy interesante que los periodistas hablemos de cómo tanto la carrera profesional como la carrera académica es un trabajo que despierta siempre mucha opinión. Todo el mundo opina de nuestro trabajo, pero eso es así todos los días. Muchos de nosotros somos opinadores, entonces al final el viento se tiene que volver en nuestra contra de alguna forma también. Y bueno, me parece bien, creo que es el precio a pagar por tener una profesión que yo creo que es tan chula, ¿no? ¿Cómo vives tú la profesión en Albacete? ¿A qué hora te levantas? Muy temprano. También es verdad que yo soy muy ganso por las mañanas y necesito ducharme bien, desayunar bien, si no, no funciono. Yo me levanto a las 5:30 y entro a las 7 menos cuarto aproximadamente. El primer directo lo tenemos a las 7:25, que es el que tú comentabas que empezaba con el buenos días, ¿qué tal, cómo están? Es a las 7:25, muy cortito, pero ese es el primero. Entonces, a primera hora repasamos la actualidad que haya podido pasar, las últimas novedades que hayan podido suceder durante la noche. Algún tipo de accidente, llamadas al 112 si hay algo, a policía, a bomberos, eso es algo más o menos habitual. Luego también tomas un poco los temas que has dejado preparados el día anterior. Tú no puedes crear un informativo, por mucho que sea 5 minutos, no lo puedes hacer en un chasquido, lo tienes que tener organizado antes. Entonces es entrar temprano para dar esa primera información, que al final creo que es importante que cualquiera que acabe de entrar en la fábrica o esté viajando a donde sea para entrar al trabajo, pueda tener un poquito de información de su entorno más cercano, que al final es la información que hacemos nosotros desde la emisora de Albacete. Al final vas a escuchar en 20 sitios qué es lo que pasa a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa en Castilla-La Mancha? También lo vas a escuchar en muchos, pero ¿quién te habla de Albacete? No tantos. Entonces creo que puede ser información a veces más aburrida o que no te interese mucho si estás desligado de tu pueblo o de la capital de Albacete, pero la encuentro totalmente necesaria. A mí me encanta porque creo que la revolución que está sufriendo la profesión realmente lo que nos está dando más valor es a la información local y provincial. Es una maravilla poder a las 7:25 91.0
2 de frecuencia modulada aquí en Almansa para escuchar Radio Nacional por las mañanas. A las 7:25 entra Carlos y luego también muy asiduamente también entras en el regional que se hace minutos después. Sí, funcionamos de forma coordinada, digamos. Todo lo que es nuestro trabajo puede llegar también al regional y digamos que colaboramos con los temas, con alguna entrevista, incluso con eso, con directos, porque por ejemplo pensemos en los periodistas que están en la capital de comunidad autónoma, de cualquiera, incluso de Castilla-La Mancha. Tienen que hablar de todo lo que pasa, o en sus informativos tiene que haber información de todo lo que pasa en toda la región, pero es imposible que lleguen. Al final la jerarquía funciona como si fuera un pulpo con sus tentáculos. Nosotros somos quien está en el terreno, los que tenemos que servir un poco de ojos para la gente que está en la administración central, llamémoslo así, y facilitamos esa información. Entramos en directo, damos las noticias y un poco acercamos a la gente de Toledo que pueda no estar tan familiarizada con la información de Bogarra, por ejemplo, por decir, municipio de la provincia, de, oye, ¿qué es lo que pasa en Bogarra? Es una maravilla, como os digo, yo pienso que es lo que más valor tiene ahora a nivel informativo, que es lo provincial, lo local. Todos sabemos cuál ha sido la condena a Rubiales, todos sabemos que el IRPF, que se va a tributar ahora mismo el salario mínimo con el IRPF, todas esas cosas nos enteramos por narices, pero lo que pasa en la provincia y en la localidad no tanto. Entonces pues ese es el valor que tiene el trabajo de periodistas como Carlos, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a dar ese informativo y que nos podamos despertar con él, pero luego también hay jornadas en las que puede acabar a altas horas del día, ¿no? O de la noche, como es el caso de que, bueno, tú has estado ya en muchas situaciones. También pasaste por Televisión Española, por ejemplo, vi que estuviste con ahora mismo no recuerdo el nombre, el seleccionador que ganó la medalla de oro. Sí, con... No te acuerdas tampoco del nombre. Me va a perdonar, sí, no sí, Santidenia. Santidenia. Es que joder, tenemos muchos nombres en la cabeza. Con lo majísimo que es y lo ídolo que es, Santidenia, por supuesto. Tú tuviste una medalla de oro. Me puso la medalla olímpica en el cuello. El otro día estuviste con Carmento, por ejemplo, que tienes acceso a un montón de personalidades, a situaciones curiosas, entrevistas. No sé si estuviste con Iniesta también cuando fueron a abrir la a ver, cada vez que viene Andrés es una locura colectiva y aunque esté 5 minutos hay que salir corriendo para ver si puedes estar un metro de Andrés, y eso es así. Y estuvimos en la inauguración de esta estatua que se le hizo en Avenida España, en la esquina del Carlos Belmonte. Cada vez que Paje viene algo aquí cercano al presidente de la región, pues nos encontramos Carlos y yo. O sea, estás con muchas personalidades, con muchas cosas interesantes, sucesos muy bonitos, pero también llegas a estar en situaciones de total tensión y que te estás jugando incluso el pellejo por estar ahí dando la noticia, como fue el caso de Letour, que tú estuviste ahí en el Letour el día de la Dana. Cuéntanos un poquito. Sí, allí estuvimos, además fuimos, no voy a decir el primer medio de comunicación que llegó, porque a lo mejor había compañeros, quizá creo que de Antena 3 en algún sitio que no llegamos a ver, pero si la primera de las riadas se registró en torno a la 1 del mediodía, nosotros, y con nosotros me refiero a mi compañero cámara de Televisión Española y yo, llegamos allí a las 3:30 de la tarde, llegamos bastante pronto con la situación todavía bastante descontrolada y con un volumen de agua en la Rambla de Letour que verdaderamente asustaba. Y bueno, ¿por dónde quieres que te cuente sobre cómo esta fue situación? La jornada? ¿Hasta te quedaste ahí durante todo el día? ¿Cómo era la sensación? Pasamos noche. Pasasteis la noche del desastre en Letour. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues dura. Fue una experiencia muy dura porque yo no soy reportero de guerra ni estoy acostumbrado a tener la muerte cerca, partiendo de esa base. Puede que haya gente que lidie con ella mejor, puede que haya gente que lidie con ella peor, pero siempre es algo complicado de llevar. El contacto con los vecinos en situaciones así, jolín, es que se han perdido sus casas, es que se ha destrozado su pueblo, es que se ha muerto su madre o su padre. Fue una situación compleja, pero bueno, nosotros ese día teníamos asignada, entre comillas, la noticia, porque a primera hora de la mañana se designan las noticias que vamos a cubrir cada uno. Los de Cuenca hacen una, los de Guadalajara otras, nosotros otras. Nuestra noticia era buscar la tormenta. Nuestra noticia era buscar la tormenta porque sabíamos que iba a caer. Sí. No somos ni meteorólogos, ni videntes, ni nada por el estilo. Pero había indicios, a través de la Agencia Estatal de Meteorología y a través de informes de meteorólogos y de los avisos, de que en la provincia era muy probable que cayera. Luego, después de que se den estos avisos de muy probable, a lo mejor solo cae
o cae fuerte, pero no es una locura. Pero sabíamos que podía caer. Nuestra mañana comenzó yendo en dirección a Carcelén. ¿Por qué? Porque la noche anterior ya había llovido y se había producido una avería eléctrica. Entonces pensamos en las opciones que teníamos para abordar algo relacionado con la borrasca Dana, que al final se ha quedado con el nombre de Dana, pero Dana no es solo este suceso. Una Dana es un fenómeno meteorológico que pasa cada 2 por 3. Lo que pasa es que esta ha sido terriblemente destructiva. Gota fría que hemos hablado eso es, por supuesto. Pues íbamos hacia Carcelén por este tema de la avería eléctrica la noche anterior. Pero cuando nos encaminábamos para allá, salimos en carretera y a los 2 kilómetros llego a la conclusión con mi compañero. Le tengo que apuntar el tanto a él porque fue más idea suya que mía, de que, oye, no es buena idea que vayamos para allá. Mira el cielo. Los nubarrones están por el otro lado. Vámonos en dirección a las sierras. Vámonos a la puerta de las sierras, entre comillas. Empezamos por Pozo Hondo, que es una zona que por orografía suele tener problemas con agua casi siempre. Y como teníamos a las 2 que entrar allí en un primer directo, pues vamos a acercarnos a un sitio donde podamos llegar. Y luego ya nos encaminamos un poco más para las sierras. Todo esto sin que hubiera pasado todavía nada. A las 2 hacemos este directo en Pozo Hondo, un poquito de lluvia, nada fuera de lo común, y paramos en un momento puntual a comer en Alcadozo, que es otro pueblecillo un poquito más al sur, pero muy cerca de Pozo Hondo. Y allí, con el alcalde de Alcadozo, que dio la casualidad de que estaba en el mismo bar en el que nosotros paramos, nos enseña un vídeo que le acaba de llegar, un vídeo de los primeros destrozos en Letour, serios, de las furgonetas arrastradas por el agua, de la Rambla subiendo prácticamente 6 metros su nivel, y dijimos, tenemos que salir corriendo para allá, porque nos toca salir corriendo para allá, ni siquiera nos lo pensamos. Y allí acabamos y intentando en ese momento el transmitir no el minuto a minuto, pero sí el hora a hora de qué estaba pasando. Fue las primeras horas intensas, horas muy intensas. Cuando llegas a una situación como periodista, digo, de esta magnitud, de este calibre, ¿cómo articulas la información? ¿A dónde vas? ¿Qué fuentes buscas? ¿Cómo empiezas a trabajar? Siempre, al principio, siempre fuentes oficiales. Es importante que los vecinos o la gente que esté, los testigos oculares, te puedan decir algo, te aportan contexto, sobre todo al principio contexto. Pero yo creo que para catástrofes naturales y para situaciones así, la fuente oficial, la Guardia Civil, muy importante la Guardia Civil, Delegación de Desarrollo Sostenible para tema de incendios o para este tipo de temas, también muy importante, alcalde del municipio, si puede estar operativo, también muy importante, son las personas que se ocupan de gestionar las emergencias en un primer momento, por tanto son los que saben de verdad cómo está la situación. Cuando llegas allá a Letour, ya ha sucedido la primera riada, ¿no? Ya veis cómo está el escenario, Eso ¿no? es. Y decidís quedaros ahí más tiempo. ¿Cómo sucede? Llegamos allí y cuando llegas y ves la situación no piensas en nada más que tengo que estar aquí, voy a hablar con mis superiores, con la gente en Toledo, llamas corriendo a Madrid porque igual que comentaba antes que hay una organización jerárquica y coordinación con Toledo, también la hay con Madrid, y informas de todo lo que ves y a partir de ahí te empiezan a pedir de un programa de radio, de otro, de un informativo, de Radio 5, del 24 horas de Televisión Española, de nuestro informativo de Televisión Española el regional, del TD2 de por la noche, te van pidiendo un poco de todo y tú estás ahí esperando para cada cierto tiempo entrar en directo y actualizar la información, y mientras no estás esperando para entrar en los directos, o acompañas a tu compañero a sacar recursos, que en esas primeras horas es muy importante la imagen visual, o empiezas a sacar los testimonios que puedas. Digamos que es un poco una coordinación entre espero para informar en el directo y voy sacando recursos con las personas que tengo alrededor y voy telefoneando todo lo que pueda a las autoridades para que me informen. Se te alargó el día, me imagino, trabajando una conexión detrás de otra, recabando información, y al final tuviste que hacer noche ahí en el propio Letour. Hicimos noche y tuvimos mucha suerte al final porque encontramos la última habitación que estaba libre del único hostal que estaba abierto. En un principio nos íbamos a quedar mi compañero y yo a pasar la noche en el punto de mando, la zona de campaña que se había habilitado para todos los voluntarios, para las personas de protección civil, para las familias que se habían quedado sin casa, nos íbamos a quedar allí con ellos. Pero nos dio por mirar en este espacio y dio la casualidad de que un par de personas que tenían habitación en este hostal estaban de voluntarios en la parte baja del pueblo. Por tanto, nos pudimos quedar ahí. Lo vimos en las imágenes, pero ¿cómo viviste el despertar
y asomarte porque en Valencia fue impactante, porque fue la civilización colapsada y todo el desastre humano que vimos. Pero en Letour, un municipio tan pequeñín, en ese enclave natural, ¿cómo fue despertar, salir a la puerta y ver la situación? Es desolador sobre todo, porque yo no conocía Letour previamente, no había estado nunca, pero es desolador sobre todo por lo que te transmite la gente que tienes alrededor. Es salir y el llanto de la gente, las emociones, los sentimientos. Todo eso, si no eres de piedra, se capta. Si no eres de piedra, se capta. También los destrozos que veías. En Letour, la Rambla se corta en un momento puntual y hay una bajada muy grande que te lleva al casco antiguo, casco histórico del municipio, que es una zona preciosa. Si todo es bonito, eso todavía más. Sí. Pues esa pasarela, llamémosla así, esa bajada, estaba absolutamente destrozada y arrancada por la riada. Ahí ya empiezas a ver los trabajos de reparaciones, digamos, poner llano el firme para que pudieran entrar los camiones, porque el principio de las operaciones y lo más importante, lo que se necesitaba era ese boquete gigantesco, llenarlo para que los camiones en algún momento pudieran bajar a la parte baja, sacar escombros y poder ver si había gente en esa zona. Que los trabajos tuvieron su aquel. Y duraron durante semanas y la verdad es que es una situación impactante. Yo me imagino que hasta ahora que te haya tocado vivir como periodista, la que más seguramente. Con mucha diferencia. Sí es cierto que situaciones como esta te curten y te hacen mucho mejor profesional. Es un drama, obviamente es un drama. A nivel personal hay que intentar sacar de la situación lo que me pueda valer para crecer y para desarrollar mejor mi trabajo. Y es cierto que una situación de esta tensión te hace mejor profesional, te desenvuelve mucho mejor a partir de ese momento. Estoy de acuerdo. Un símil muy parecido es tanto los forenses como los cirujanos. Los cirujanos cuando van a hacer una operación se ponen música. Un forense cuando está analizando un cadáver, pues incluso pueden hacer bromas o chistes o tal, porque es que hay que frivolizar un poco y bajarlo para poder sobrellevar la tensión que es ese trabajo. Sí, y disociar en algún momento, eso es, disociar en algún momento de la tarea que tienes. Yo, por ejemplo, hubo un momento que se me quedó grabadísimo en la retina, más allá de eso, de hablar con algún vecino y los testimonios que te dejaban la piel bastante erizada. A la hora de llegar allí, la primera tarde, nosotros hicimos este primer directo nada más llegar a las 4 menos cuarto. Vale, lo hacemos rápido. Con mi compañero cámara nos movemos para sacar recursos. Volvemos a la media hora escasa al punto que te comentaba de la pasarela. Mi compañero se llama Jesús y le digo, Jesús, la casa. Me dice, ¿qué casa? La casa, la que estaba aquí. Miramos, una casa entera había desaparecido. Cosas así, a mí me dejaron muy frío, porque veías el impacto de la fuerza de la naturaleza cargándoselo todo y llevándose vidas humanas, llevándose la vivienda, que al final es lo que posibilita también la vida humana. Fue duro. Y bueno, desde aquí pues yo te agradezco un montón el trabajo y a todos los profesionales que estuvieron en ese momento, desde y voluntarios, desde Protección Civil, Policía Local, todo el mundo que se volcó a ayudar, pero especialmente voy a subrayar el trabajo de periodistas como tú, porque si no estamos ahí, si no ofrecemos esa información, si no estamos repicándola, repitiéndola, la gente se olvida. Y es lo que ha sucedido al final, que la ola de solidaridad estuvo esos días desbordante y ahora ha pasado el tiempo y no nos acordamos tanto. Y es algo que también debemos hacer reflexión y autocrítica para seguir informando de cómo está siendo la recuperación en estos lugares para que no nos olvidemos de ellos. No, por supuesto. Y el Letour también en Valencia. No estamos hablando de Valencia porque yo desde un principio me planteé no hacerlo. No es el entorno que controlo, no es el entorno que yo he vivido y habrá gente que sepa mucho más de la situación de Valencia y de sus pueblos y de su gente con la Dana que yo. Por tanto, yo intento no abordarlo. Pero por supuesto que hay que recordar a todas las víctimas, todo lo que ha pasado, a todos los voluntarios, y esto también que nos haga reflexionar que en momentos de catástrofes, con todo lo feo que hay, la gente se echa la manta a la cabeza, viene del sitio que sea y se pone a trabajar. Pasó en Valencia, pasó en Letour y da todo lo que tiene para ayudar y para permitir que esas primeras horas de una persona que lo ha perdido todo sean más llevaderas. No, las situaciones complicadas
hacen que la gente se una. Sí. Y momentos así también han sido ejemplo de ello. Nos recuerda a la humanidad, y el Estado es importante porque sin el Estado no hay reacción, pero yo soy un firme defensor de que solo el pueblo salva al pueblo. El Estado está ahí, pero ya vimos, bueno, que está llegando todavía hasta ahora. No se está hablando de los desastres, pero sí se está hablando de que si Mazón debe dimitir o no, porque la onda expansiva política sigue dando por saco, pero la humanidad ya la hemos perdido un poco, ¿no? El concepto humano, ya no nos acordamos tanto de la gente que todavía tiene que recuperar su casa. Sí, ya. A nivel de dirigencia política, es que tampoco quiero comparar el tema de Valencia con el de Letour, y no voy a entrar en responsabilidades de nadie en Valencia, pues, como comentaba, no es el caso que quiero abordar, pero quizá por la orografía, por cómo es el entorno de Letour, se abordó mucho mejor se abordó mucho mejor el trabajo de recuperación, se pudo acotar mejor. Sí. Los efectivos de la Diputación llegaron mucho antes, igual que en Valencia faltaban efectivos por todos lados, y por eso vimos las larguísimas colas de voluntarios llegando, cuando todavía quizá no había llegado ni siquiera los efectivos de los militares. En Letour estaba, entre muchas comillas, controlada la cadena de mando, estaban allí los camiones que tenían que estar, estaban allí los guardias civiles y la gente de protección civil que tenía que estar. Desde Letour y desde la Diputación de Albacete se hicieron llamamientos para que no fuera más gente. Sí, que no se mandara más ayuda. Para que no se mandara más ayuda, porque se coordinó la situación muy compleja, pero se coordinó esa situación de la mejor forma posible. De la mejor forma posible. Muy bien, pues lo subrayamos también. Vamos a pasar a un tema un poquito más alegre. Vamos a dejar que me parece muy interesante y daría, pues yo creo que para hacer un podcast entero realmente de situaciones así a nivel periodístico. Yo te quería preguntar también cómo ves la actualidad de la profesión. Hay una frase que me encanta, la dices mucho tú y yo también la repito mucho, que es puerta grande o enfermería. La situación está tal que así, ¿no? ¿Cómo ves todo el devenir de la inteligencia artificial, de nuevos canales de comunicación? ¿Cómo ves la profesión? ¿Está más viva que nunca o peligra más que nunca? A ver, creo que cada vez es más necesaria y cada vez está, no sé si sufriendo una evolución mayor o se está compartimentando para generar muchas profesiones relacionadas con comunicación distintas. No sé por cuál de las dos vías me decidiría, pero sí es verdad que hay una comunicación muy distinta. Ya ni siquiera te hablaría de periodismo, sino de comunicación muy distinta a lo que ha habido años atrás. Y, por ejemplo, sin abordar de una forma muy extensa, la inteligencia artificial y su aplicación en noticias o en información es un melón tremendísimo que hay que ver cómo se acota. Hay que ver cómo se acota, quizá con legislación antes de que nos supere, pero hay que ver cómo se acota, porque ya se han visto casos de vídeos manipulados, de que se puede utilizar la voz incluso de una persona en un vídeo para decir lo que en ningún momento ha dicho, fotografías que si no eres un experto en metadatos tú no puedes ver que son falsificadas. Sí. Entonces, por ese lado, veo más riesgos para la profesión periodística y para la credibilidad en general del periodista que posibles aplicaciones. La inteligencia artificial, con un desarrollo responsable, podría tener aplicaciones, pero yo la veo más como un reto de cómo controlamos esto. ¿Cómo lo abordamos? Sí. Yo creo que es una herramienta muy buena para poder agilizar trabajos, procesos, flujos en la labor cotidiana. Sí, a nivel de base de datos, sí. A nivel de base de datos, sí, de datos o de búsqueda, de confirmación, de contraste, de redacción incluso. Pero sí, ojo, cuidado, que no nos la metan doblada, que se dice, ¿no? Y a lo mejor ahora otorga más valor a un buen periodista que sabe contrastar, ¿no? Y que sabe dar esa pausa. Sí, yo entiendo que la pregunta también la hacías por la vía de la credibilidad que tiene el periodista un poco y cuál es el futuro de la profesión si la población en general empieza a perder esa confianza en el periodista. Que yo creo que en líneas generales ya hay una parte de la población, y no apunto a una parte concreta, sino en volumen poblacional, hay una parte de la población que ha perdido la credibilidad con el periodista también. Sí. Y ahí tenemos que mirar también nuestro ombligo, mirar nuestra casa y decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué hay tanta gente que critica de forma sistemática al periodista? Puede que seamos cabeza de turco, y creo que somos cabeza de turco por parte de partidos políticos, por parte de asociaciones, pero es que también hemos hecho cosas mal. Por supuesto. Yo creo que la autocrítica es muy importante, pero también pienso que la mayoría, bueno, no van a ser todos, pero
realmente lo pienso. Creo que la mayoría de personas que critican la prensa y que tiene todo el rato la prensa en la boca para hablar mal de ella, está todo el rato consumiéndola. Oh, es que sois unos manipuladores, es que siempre dais vuestra opinión. ¿Y tú cómo formas tu opinión? ¿Vas a la biblioteca y lees libros? Hay mucha gente que critica la prensa a muerte y no lee prensa, se informa por redes sociales o por grupos de Telegram. Y muchísima gente. Me vas a venir a mí a criticar, a decirme que soy sectario o que no hago bien mi trabajo cuando te estás informando por albiseseacabolafiesta.com o como sea el Telegram. Yo esa gente no voy a entrar a valorarla. Prefieren no entrar a valorarla, porque si hablábamos de enfado, eso sí me enfada a mí mucho. Sí, normal, es normal, porque estamos intentando hacer una labor o lo mismo. ¿Os pensáis que nos inventamos no nos la inventamos, contrastamos las fuentes? Y un periodista se puede equivocar, y puedes incluso equivocarte al darle credibilidad a alguna fuente. Efectivamente. Pero el periodista curra y verifica. Claro. En líneas generales, la inmensa mayoría de periodistas curran y verifican. A mí me decía un día un lector un poco enfadado, si es que estáis en un pueblo, con lo fácil que es enteraros de las cosas en el pueblo. Bueno. Mira, lo que es fácil en el pueblo es enterarte de una información errónea, de ruido. Eso es muy fácil en el pueblo. Pero tú cuando te enteras de un rumor en el pueblo, ¿lo contrastas con 5 fuentes distintas? ¿Algunas de ellas oficiales, de carácter importante, o te quedas con lo que te ha dicho el vecino? Claro, la persona a pie de calle simplemente se quedará con el rumor si el rumor justifica o da fuerza a la postura que ella tiene. Si el rumor es contrario, buscará a alguien que diga lo que él está escuchando. Eso es. Nosotros, como periodistas y como responsables de hacer información e informar a la gente, tenemos la obligación de hacerlo. La gente debería cuestionarse más de dónde viene la información y contrastar más, pero los que tienen la verdadera obligación somos nosotros. Sí, lo subrayo y es nuestra responsabilidad, al fin y al cabo es nuestro trabajo. ¿Qué pasó con las oposiciones? Tú estás opositando y estás en Radio Nacional, ¿la aprobaste? Sí, aprobé. Sigo en el proceso, no tengo todavía plaza porque el proceso no está terminado, pero entiendo que te refieres a un primer examen, o llamémoslo mejor no examen, que no tuvo lugar a finales del mes de septiembre. Bueno, subimos a hacer el examen unas 3.200 personas, si no me equivoco, a Madrid, en distintas facultades, en el campus de Somosaguas, y a media hora de que fuera nuestro momento de entrar a las aulas y empezar el examen, llega... A ver, la gente ya estaba más o menos nerviosa por una razón. No habíamos podido entrar cuando debíamos. Y empezaron... Algo pasa que no nos meten al aula. Preguntabas a los vedeles, a la gente que estaba por allí, y te decían, no podemos abrir todavía. Vale, no podemos abrir. Nos enteramos por comunicación interna y por redes sociales, por comunicados de sindicatos dentro de la empresa, de que se va a aplazar o de que no se va a realizar el examen porque ha habido una filtración de las preguntas del examen. Ahí tú, cuando lees eso, después de tanto tiempo, habrá gente que haya estudiado más y gente que haya estudiado menos, pero después de tanto tiempo estudiando... Muchísimo tiempo, dices, pero además de estudiando, el tiempo que llevabais esperando que salieran oposiciones, hombre, que ha sido... 17 años. 17 años en una oposición. Salido oposiciones. Bueno, tú cuando ves ese mensaje de se han filtrado, dices, coña mala, yo esto no me lo creo. No puede ser verdad. Yo esto no me lo creo. Y bueno, pocos minutos después se confirma. Gente allí muy enfadada, algunos quieren manifestarse en la puerta de la facultad donde se presuponía que estaba el director de recursos humanos de la entidad, otros quieren ir a la casa de la radio en Pozuelo de Alarcón. Al final, una pequeña concentración y un pequeño discurso con este hombre, con el que era entonces, ya no lo es, director de recursos humanos, que salió a la ventana y habló con nosotros a 2 pisos de distancia, porque no bajó a la puerta de la calle, a explicar mínimamente lo que había pasado y que no se iba a realizar ese examen. Así que ese día quedó en eso, en un no examen y en filtraciones, entiendo, interesadas. No estoy seguro y no voy a concretar. Se está investigando. Sí, se está investigando. Pero vamos, o sea, blanco y en botella leche. Yo no voy a concretar porque no estoy seguro, pero claro, sí, filtraciones interesadas de las preguntas del examen. Tiene toda la pinta. Pero bueno, al final se hizo el examen. Se hizo el examen. Después, ¿no? No, se hizo en noviembre, primera semana de noviembre. Tuvimos que esperar un poquito más. Pero bien, y ahora a la espera del práctico todavía. El práctico se va a desarrollar entre la semana que viene empieza y la segunda semana de marzo. Así que ahí estaremos los opositores a ver quién se queda con los huecos. Muchas gracias, lo agradezco mucho. La verdad es que ganaríamos todos si te tendremos ahí como profesional.
para los que nos escuchen, que sobre todo muchas madres, muchos padres van a tener al niño o la niña que yo quiero estudiar periodismo porque es muy bonito y nos apetece y es una carrera que se ve con muy buenos ojos. Más que la carrera, porque eso ya dejo que la descubran ellos y ellas, pero me gustaría que comentaras cómo empezaste tú a trabajar en Albacete y los esfuerzos que tuviste que hacer para desarrollar pues tu primera labor ahí en Visión 6, que fue, ¿no? Sí, a ver, mi primer contrato de prácticas fue en Visión 6, nada más volver del Erasmus. Yo estuve un año estudiando en Bélgica, una experiencia maravillosa, y gestioné desde allí todo lo que era el contrato para nada más volver en el verano, empezar julio y trabajar con ellos en Visión 6, que es una empresa con la que yo siempre me he sentido muy a gusto, me han tratado muy bien y es información local al final, que es lo mismo que estoy haciendo ahora relacionado con la radio y en el mismo entorno. Y es toda una institución a nivel televisivo en la provincia. Sí, eso es. Pues bueno, yo entonces residía en Almansa ese verano y por no pagar lo que cuesta una habitación, un piso, que al final creo que fue una buena decisión, para un par de meses en Albacete, lo que hacía era ir y volver todos los días. La sede, digamos, el plató, los estudios de Visión 6 están en un polígono al que no se puede acceder con transporte público, y yo me movilizaba con bicicleta. Yo todos los días o me iba en BlaBlaCar para allá porque no tenía coche, o cogía un tren, dependiendo. El Intercity este que ya no pasa. Efectivamente. Me salvó muchos días que no podía ir en BlaBlaCar. Ahora mismo, por ejemplo, esas prácticas no las podría haber cursado por esa desaparición del tren, así de sencillo. Y así de importante es también mantener una red de trenes media distancia que sean asequibles para la gente, no convirtamos todo en alta velocidad y nos saquen los cuartos porque sí. Mantener una red de trenes media distancia para poder llegar a las capitales, ya sea de provincia o los grandes núcleos urbanos, es importantísimo para poder trabajar. Ese tren sale a las 7:27, salida, me acuerdo, a las 7:27, entonces tú llegabas ahí desde el tren desde el madrugón y te cogías la bicicleta. Sí, porque hice un pequeño chanchullo, creo que le di un poquito de pena a algún trabajador de la estación de autobuses de Albacete, espero no poner a nadie, no lo creo en absoluto, en un compromiso, y llegué el día de antes con la bicicleta y les comenté: ¿puedo dejar la bicicleta aquí en algún sitio en la estación? ¿No tenéis un aparcamiento o algo? Aunque es una farola, yo la cando aquí, no pasa nada. Yo soy muy confiado para eso. La cando aquí y nadie me la va a quitar. Mira esta bici, si es una castaña, no va a pasar absolutamente nada. Y me dijeron: aquí en medio no la puedes dejar. Pero venga, tenemos nosotros un parking en la parte aquí de atrás y te dejamos un pequeño espacio y la dejas. Y yo todos los días entraba allí al parking de la estación de autobuses, cogía la bici, y creo que son 5 kilómetros lo que separa Albacete del polígono, y me iba para allá con la bici. Luego terminaba a las 2:30 y regresaba con la bici, autobús a Almansa, y pues llegaba aquí para comer a las 4. Esa fue un poco la rutina que tuve para poder abordar este primer trabajo, que al final es el que me ayuda a sentar las bases como periodista. Puedes sentar las bases como periodista en cualquier medio, aprendiendo de cualquier profesional. Y allí yo aprendí por ejemplo, en las ruedas de prensa, ponerme cronómetro para saber exactamente en qué momento se dice algo en la rueda de prensa y no tener que volver a escucharle y perder tiempo, agilizar. Conseguí habilidades también relacionales para entrevistas, y yo guardo un muy buen recuerdo de esa época, más allá de que pues, sí es verdad que ir con la bici para arriba y para abajo era un jaleo. Sí, me encanta que lo cuentes porque vivimos en unos tiempos en los que se está denostando la cultura del esfuerzo, porque ya hay mucha gente que dice: no, es más cuestión de suerte, hay que y se me llevan los demonios, porque de verdad hay que esforzarse. No te digo que tengas que tener un horario de latigazos ni que te estén explotando laboralmente, pero es el mejor ejemplo de que con el esfuerzo luego llegan los resultados. Sí, a ver, creo que la suerte es importante, pero la suerte no se va a parar a mirarte si tú no te mueves y haces lo máximo para que te mire ella a ti. Creo que es así directamente. Luego tienes que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, pero claro que hay que moverse. Más allá de esto, que fueron unas primeras prácticas, hice más prácticas en distintos sitios, y ha habido momentos en los que me he visto parado de larga duración, sobre todo con la época del principio del COVID. Una situación en la que yo, después de estar en Madrid muchos años estudiando la carrera, tuve que volver a Almansa, a casa de mis padres, y sin un trabajo. Y, jolín, eso a nivel anímico, hay gente que lo llama mejor o peor. Para mí no fue un drama, pero no fue algo sencillo tampoco. Claro. Y tienes que poder sobrellevarlo. Pero salí de esta situación
con suerte y con mucho movimiento, porque yo hice una tarea, una labor más o menos importante y dedicada de moverme por distintas ciudades grandes, enviar currículum, plantarme en la puerta de las distintas sedes de los medios de comunicación, que me vieran, poder conocer a la gente. Todo esto me llevó a algo. Conseguí unas prácticas en Madrid, no más. Y esas prácticas me duraron 2 meses porque después me llamaron de Visión 6 para un contrato de trabajo de verdad, no de prácticas. ¿Se podría decir que tampoco saqué mucho provecho de ello? No lo sé. Pero creo que es el movimiento que hay que tener si quieres llegar a cualquier objetivo a nivel laboral. Sí. Yo eso lo quiero dejar claro. No ese esfuerzo de coger y decir, voy a cogerme el tren ahora en mi tiempo de verano, mi tiempo libre y tal, pero yo me cojo el tren, me voy a Albacete, llevo una carpeta con mis currículum fotocopiados y me planto ahí en la misma oficina y en la misma redacción a entregarlos. Eso por supuesto que trajo su fruto. Y yo me acuerdo que esos días yo lo que pasa es que ya había empezado con la tinta, pero yo me acuerdo que me lo contabas y decía, joder, qué par de narices tiene el Vergara, que máquina y por supuesto que fue un éxito y que te trajo su fruto. Y como decías, la suerte es amiga de la acción. Eso es. Ya por ir acabando un poquito, pues contar cómo estás viviendo en Albacete, porque muchas veces nos fijamos mucho en Valencia, Alicante y en otras zonas y no le damos el valor que merece Albacete como ciudad acogedora, ¿no? A mí me parece que es una ciudad con muchísima calidad de vida. Se vive muy tranquilo. Yo valoro mucho no tener que utilizar el coche. También es verdad que tengo la suerte de que trabajo muy cerca de mi casa y lo tengo relativamente todo cerca también. Tengo familia en Albacete, que se podría decir que viven relativamente lejos de mí, pero lejos son 20 minutos andando. Entonces, puedes ir andando a los sitios, que eso es calidad de vida también. El precio de la vida ha subido en cualquier ciudad de España, en cualquiera, pero no está desbordado. Creo que tiene una buena ubicación, estás relativamente cerca de Madrid si quieres subir a Madrid para lo que sea como capital cultural, para hacer trámites, para lo que sea. Estás muy cerca de Valencia. Y luego a nivel de paisajes, escenarios, naturaleza, creo que es bastante desconocido lo bonito que es Albacete. Y es verdad que a lo mejor la gente de Almansa, que solo va de Almansa a Albacete, o la gente que va de Madrid a Valencia y que solo pasa por aquí por la autovía, piensa que esto es el llano, y fin. Y el llano pues puede tener un poquito de encanto, pero Albacete tiene sierra, tiene zonas preciosas, tiene agua, tiene río Júcar, tiene río Segura, tiene humedales. Hay zonas maravillosas de montaña en Albacete. Todo eso pues conocerlo tiene que partir de la inquietud de cada uno y de decir, quiero darle yo también valor a mi entorno. Puedo hacer turismo fuera y oye, todo el turismo que quieras hacer. Si puede ser mejor en tu país para estimular la economía de tu país, etcétera, pero todo el turismo que quieras hacer fuera. Pero conoce tu entorno, acércate al pueblo que tienes a 40 minutos que has escuchado que es bonito, haz 3 rutas por ahí, come en el restaurante del pueblo y deja un poco de pozo y que el sitio, tu entorno deje pozo en ti también, creo que eso es muy importante. Genial, pues bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Yo creo que hoy hemos hablado a nivel personal, sí, digo a nivel profesional sobre todo, pero también daría un día para poder juntarnos y hablar de todas las cosas que hemos vivido a nivel personal, que son muchísimas. Sí, creo que sería una sesión de podcast muy graciosa. Muy graciosa. Claro. No sé si todo se podría contar, tampoco hay... Totalmente, hay cosas que muy graciosa, sería, vamos, para mayores de 18 años, pero tanto en la carrera, cuando en la época aquí de pandilla, cuando jugábamos juntos al fútbol en el mismo equipo, la pandilla ahí del Inter, tus cosas de la infancia, de cuando casi la palmas en un accidente de bici. Bueno, hombre, tampoco nos pongamos tan dramáticos, por favor. Tuve un accidente de bici, sí, pero nada. No, simplemente fue un trastazo gordo. Eso sí, ¿lo definimos como trastazo gordo? Por supuesto. ¿Era la misma bici con la que luego te ibas a Visión 6? Es la misma bici que cogí, desmonté, metí en el maletero y me llevé hace 2 fines de semana de ruta por Tolosa y por Alcalá del Júcar, la misma. Qué bueno. O sea... Me llevé yo una toña tremenda y la bici se hizo un raspazo increíble. Claro, y ahí sigue, ¿eh? Y ahí sigue, al pie del cañón. Qué bueno. Y luego también, pues a nivel... Yo creo que hay una cosa que deberíamos contar algún día y es lo que pasó con la 3x. Vale. Que no es ningún secreto, creo yo. O sea, también los que serán aquí, pero bueno, Vergara era el bajista de la Triple F, yo era uno de los cantantes de la Triple F, y bueno, y la Triple F acabó sin avisar a nadie y sin mayor
Y un concierto muy doloroso en ¿cómo se llama? Fue Madrigueras, si no me equivoco, el último, fue en Madrigueras. A ver, creo que fue el desenlace natural de lo que era la tendencia de los últimos meses. Sí. Dicho esto, ¿el concierto de Noruega para cuándo? Efectivamente, es que porque hay cosas que se podrían hacer, pero bueno, yo en el momento que queramos hablar de la 3xF, yo encantado, sí, porque he disfrutado muchísimo de la música, puede que algunos de los mejores momentos que recuerdo de mi etapa ya adulta los haya pasado ligado a la 3xF y a la música. Fue una etapa muy bonita, la verdad. Ya lo contaremos algún día, a ver si volvemos, hacemos un concierto de despedida, lo que sea, pero bueno, la gente se lo merece. Y bueno, hablando de música, pues como siempre, recomiéndanos una canción para acabar. Vale, de acuerdo, pues lo he estado pensando bastante durante lo que ha sido la entrevista, esta charla, porque me lo has avanzado antes, y he pensado en El romance del Pernales, de Manuel Luna. Anda. El romance del Pernales de Manuel Luna. ¿Por qué? Porque estuve hace 2 semanas en el concierto que Carmento hizo allí en Albacete y subió a un hombre que yo no conocía. Y dijo, este hombre es el Pernales. O bueno, lo puso entre muchas comillas. Y subió. Manuel Luna es un pedazo de folclórico albaceteño, de los más históricos que hay, una persona ya de cierta edad, que entre sus canciones, podríamos decir que una de las más resaltadas es esta, de la historia de... Conocemos al Pernales, las personas más mayores que nosotros seguro, pero los más jóvenes quizá no. Fue un bandolero de finales del siglo XIX, principios del XX. Era andaluz, si no me equivoco, y se le capturó en Villaverde del Guadalimar, en la Sierra de Alcaraz. Se le asesinó también, y esta canción cuenta un poco la historia de ese último lance con el Pernales y cómo el pueblo, que no era suyo, lloró su muerte porque se supone que era un bandolero que robaba simplemente a los ricos y luego lo repartía, una especie de Robin Hood. De Curro Jiménez. Sí, español, eso es. ¿Y por qué digo esta canción? Porque en el concierto de Carmento subió este hombre y la cantaron a 2 voces y me pareció preciosa, pero absolutamente preciosa. Además, un compañero mío de Radio Nacional, en un reportaje que hizo chulo, que me gustó bastante, de la Sierra hace unos cuantos meses, utilizó esta canción que yo no sabía a quién pertenecía y até cabos y dije, mira qué bonita que es. Así que El romance del Pernales de Manuel Luna. Pues os la dejamos ahí mientras nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlos, por venir, de corazón. Yo creo que ha sido un placer de entrevista. Nada, por mi parte, encantadísimo que cuentes conmigo, de haber podido abordar todos estos temas y de estar tan a gusto. Y quería apuntar una cosa también. Sí. Estábamos hablando del tema laboral. Quería agradecer a la Tinta de Almansa y a ti personalmente el momento, los meses que pude compartir con vosotros, porque yo también he trabajado haciendo información local de Almansa y creo que este medio de comunicación merece la pena. Creo que era totalmente necesario que surgiera en Almansa y creo que sus profesionales hacen un grandísimo trabajo, así que quería, antes de irme de aquí, dejar este mensaje. Genial, muchísimas gracias, que me emociono, que me pongo rojo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias, Carlos, y os dejamos ahí con esta canción que nos ha recomendado. La semana que viene, de momento no tenemos invitado, pero bueno, seguro que sale alguien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.